Buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva sesión de formación que estamos desarrollando de la empresa Tecnología, Innovación y Software y hace parte de ese proceso de transmitir conocimiento a nuestros suscriptores, a nuestros usuarios, a nuestros aliados y a todas las personas que de alguna u otra manera hacen parte de esta familia. Como ya lo hemos visto en anteriores sesiones, nuestra página de seguridad.net, que es una marca que manejamos para todo el tema de riesgos laborales, ofrece diferentes servicios. Dentro de ellos pues tenemos los cursos virtuales y todos estos temas de capacitación que estamos facilitando mes a mes. Todos los viernes, el primer viernes de cada mes estamos realizando una serie de capacitaciones. Ya vamos a ver nuevamente ese cronograma. Aquí pueden encontrar en nuestra página pues el acceso para poder registrarse en ese curso virtual de 50 horas sobre seguridad y salud en el trabajo. Recordamos que este curso también es totalmente gratuito y está disponible para todas las personas que quieran adquirir esas competencias y habilidades que necesitamos para poder hacer una gestión adecuada de los riesgos en nuestras empresas. Desarrollamos profesiogramas, baterías de riesgo psicosocial, mediciones higiénicas, todo lo que tiene que ver con consultoría en sistemas de gestión y capacitación enfocada en riesgos que hace parte de este proceso o si necesitan algo más específico. Pues los invitamos a consultar nuestra página, a revisar el contenido que tenemos. Mes a mes estamos publicando también en ella un boletín mensual donde vamos a tener una serie de artículos, vamos a tener actualización normativa, vamos a tener alguna información sobre cursos, sobre webinars que estén desarrollando enfocados en temas de seguridad, salud, medio ambiente, innovación, todo este tema de nuevos modelos de negocio, que pueden facilitar de alguna manera la generación de conocimientos a nuestros suscriptores. Igualmente, pues una serie de artículos que venimos desarrollando para unos temas en específico. ¿Listo? Como les comentaba, tenemos un plan de capacitación anual. Ese plan de capacitación se desarrolla el primer viernes de cada mes. Ya hemos desarrollado hasta marzo 3 capacitaciones. Están en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @tecnoinsoft, ese in con doble N, y pueden descargar ahí todo el contenido y pueden revisar, consultar esta información que ya tenemos disponible para ustedes. El día de hoy pues nos corresponde hablar sobre investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y vamos a tomarnos esta ahorita para adquirir ese conocimiento. ¿Listo? En mayo los esperamos con el tema de trabajo en equipo, en junio con liderazgo, en julio lo que es identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles. En agosto todo lo que tiene que ver con hábitos saludables. En septiembre, adentrándonos un poquito al tema de octubre con los simulacros distritales. Entonces vamos a tener en septiembre el tema de preparación y respuesta ante emergencias. En octubre vamos a ver habilidades, competencias y destrezas para la prevención de salud mental. En noviembre, ya a portas de realizar auditorías a los sistemas de gestión, pues vamos a hablar sobre esa auditoría de cumplimiento del sistema como tal. Y finalmente en diciembre, pues hablaremos de un tema de promoción de la salud mental. ¿Listo? Entonces los invitamos a descargar este contenido, a revisar y a destinar su agenda el primer viernes de cada mes para participar de estos eventos. ¿Listo? Entrando en materia, entonces, hoy nos corresponde hablar sobre investigación de accidentes de trabajo. ¿Listo? Esta investigación de accidentes de trabajo, pues lo ideal es que no ocurran los accidentes en las empresas, pero pues por algunas situaciones, por faltas de controles, por falta de sensibilización, de cultura, pues ocurren, ¿sí? Y es lamentable cuando eso pasa y pues la norma colombiana nos dice que debemos hacer una investigación de esos accidentes de trabajo y hacer un reporte ante la ARL y ante la EPS respectivamente. Ya si el accidente de trabajo es mortal, pues tendríamos que reportarlo al Ministerio del Trabajo junto a la investigación y el plan de acción que se tome. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tratar un contexto general del tema de accidentes de trabajo, de investigación de accidentes de trabajo, basados en la resolución 1401 del 2007. Vamos a ver ese campo de aplicación de la resolución y las definiciones que tiene. Una segunda parte, vamos a hablar sobre el análisis de causas. Ese análisis de causas lo podemos ver en la norma técnica colombiana NTC 3701. Ahí nos describe detalladamente cada una de esas causas básicas e inmediatas que podemos identificar en una investigación de accidente.
esas metodologías para el análisis de causas, unos principios que debemos tener como investigadores y unas conclusiones al final. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la resolución 1401? Que esa aplica a todos los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo la modalidad del contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y al sector cooperativo, a las agremiaciones, asociaciones que afilian trabajadores independientes, a las administradoras de riesgos profesionales, la Policía Nacional, personal no uniformado y personal civil de las fuerzas militares. Pues que tiene un alcance muy amplio, va para definitivamente todos los sectores, ¿sí? Aquí pues hay que una omisión para el tema del sector de las agremiaciones de profesores, ¿sí? Y pues eso digamos que es un régimen diferente, un régimen especial, pero básicamente la resolución nos aplicaría para todos los sectores. ¿Listo? ¿Qué nos dice la resolución? En cuanto a definiciones, habla de incidente de trabajo, de accidente de trabajo y lo que es la investigación de accidente o incidente. Habla también, ya vamos a ver, sobre lo que es un accidente grave, ¿sí? Cómo se cataloga y todo lo que son causas básicas e inmediatas. ¿Listo? En cuanto a incidente de trabajo, entonces nos dice que es un suceso que es acaecido en el curso del trabajo con relación a este que tuvo un potencial de ser un accidente. ¿Sí? Eso lo que digamos que en el argot popular utilizamos el término de un casi accidente. ¿Listo? Entonces ese casi me caigo, casi me pego, casi me pasa, se cataloga dentro de esta definición de incidente de trabajo. ¿Listo? No genera una lesión como tal. ¿Sí? Y aquí lo dice la definición, sin que se sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad. Digamos que hay una situación que presentó un potencial de daño, pero no lo causó. ¿Listo? Ese es un incidente de trabajo. El accidente ya es aquel que trae como consecuencia, o el accidente grave trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal, una fractura de huesos largos, un trauma cráneoencefálico, unas quemaduras de segundo o tercer grado, lesiones severas de la mano, lesiones severas de la columna o lesiones oculares que afecten el campo visual. ¿Listo? Estas ya son lesiones que se generan a raíz de un accidente, ¿no? Una situación que generó un daño a una persona en nuestra empresa. ¿Listo? Pues obviamente está identificado como, digamos, unas situaciones específicas para que se catalogue como accidente grave. Del resto son accidentes como tal. Ya vamos a ver la definición de accidente de trabajo. ¿Listo? Pero el accidente grave es el que trae como consecuencia una de estas situaciones que generan lesión física o mental a una persona. ¿Listo? En esas definiciones hablamos de investigación de accidente o incidente, que es un proceso sistemático para determinar y ordenar esas causas, esos hechos o las situaciones que generaron la ocurrencia de ese accidente. ¿Listo? Entonces, como les decía, la NTC 3701 nos habla de esas causas básicas, esas inmediatas, que podemos identificar, podemos relacionar con una situación de accidente y vamos a identificarlas de una manera sistemática que nos permita generar unos planes de acción a través de los cuales vamos a controlar de alguna manera que no vuelva a presentarse esa situación de accidente. ¿Listo? O se controle el riesgo para evitar que otras personas se accidenten a causa de esa situación. ¿Listo? Entonces, los invito para que lean esas definiciones, las tengan bien claras. Si necesitan alguna aclaración sobre el tema, pues acudir a su equipo de seguridad y salud en el trabajo o a algún agente externo, alguna persona externa que nos pueda apoyar y que nos pueda orientar sobre una situación de accidente y cómo lo catalogaríamos de acuerdo a la resolución. ¿Listo? Aquí es importante aclarar que la resolución nos dice que hay que hacer la investigación del accidente. ¿Listo? No es solamente el accidente grave. Todos los accidentes y todos los incidentes que ocurran en la empresa tienen que ser investigados. ¿Sí? Tenemos que hacer un ejercicio de investigación y tenemos que definir esas acciones que nos permitan de alguna manera controlar el riesgo y evitar que las personas sufran lesiones en su trabajo. ¿Listo? Seguimos con definiciones. Entonces, las causas básicas son esas causas reales, las que se manifiestan detrás de los síntomas.
las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar, ¿sí? Esos factores que una vez identificados permiten el control administrativo. Luego, esas causas básicas nos dicen, esto es lo que está pasando de acuerdo a esos factores laborales que tenemos o esos factores personales. ¿Listo? Estamos teniendo unas causas reales, ¿sí? La norma nos da esas causas reales y nos dice falta esto, falta aquello y nos va orientando sobre esas necesidades que tenemos en la empresa. Ahora, las causas inmediatas fueron esas circunstancias que se presentan en el momento del contacto. ¿Listo? Las que son observables y se hacen sentir se clasifican como subestándar y condiciones inseguras. ¿Listo? Esas circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia del accidente. Entonces, todos esos actos, todas esas condiciones inseguras que tenemos, que son las inmediatas, ¿no? Entonces, estaba la condición de riesgo latente y por eso ocurrió el accidente. ¿Listo? Por esa situación es que se generó la lesión. Por ese comportamiento que tuvimos inseguro, nos generamos una situación que nos produjo un accidente de trabajo. Entonces, ahí nuevamente la invitación, leamos la norma, leamos esa resolución cuando se presenten los accidentes que esperamos que no se presenten en sus empresas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lo que es el accidente de trabajo como tal. Nos lo trae la resolución 1401 y una serie de normas que se han desarrollado al respecto. Entonces, lo primero que hay que saber es que el accidente de trabajo es un suceso repentino, ¿sí? O sea, algo que pasa de una manera inesperada, ¿vale? Que se genera por el trabajo, ¿sí? Ese que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo es que la persona está desarrollando una actividad para la empresa. Si está desarrollando una tarea dentro de sus funciones y le ocurre un suceso repentino que produce una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. ¿Listo? Entonces, está haciendo su trabajo, ocurre una situación repentina y le causa una lesión a esta persona. Eso es un accidente de trabajo. Ahora, también es accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. ¿Listo? O bajo la autoridad de este, aún fuera del lugar del trabajo. Entonces, ahí vemos situaciones, hay un concepto, el in itinere, que nos dice que cuando se actúa bajo órdenes del empleador, así no esté cumpliendo su horario de trabajo, así no esté desarrollando eh, actividades dentro de la empresa, pero si hay una orden del jefe, ¿sí? Que nos dice, pongamos un ejemplo, viene la persona para su trabajo y el jefe lo llama y le dice, oiga, ya no venga aquí, sino que vaya y hágame esta diligencia a tal lado. Le está entregando una orden y si a esa persona dentro, en el transcurso de ese tiempo que está desarrollando esa actividad le ocurre algo, se puede considerar accidente de trabajo. ¿Listo? Aún sin estar cumpliendo un horario de trabajo y aún sin estar en las instalaciones de la empresa. ¿Perfecto? Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de trabajadores desde su residencia a lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Listo? Entonces vemos empresas que suministran el transporte. Aquí en Bogotá y Sabana tenemos varias empresas que se han trasladado y pues le han facilitado el transporte a las personas. Entonces llegan a un punto, les dicen, lleguen, no sé, a un portal de Transmilenio. Ahí los espera un bus, el bus los lleva hasta la planta de producción o hasta el lugar de trabajo y los devuelve en la tarde, cuando terminan su turno, a ese punto para que tomen su transporte. En ese trayecto entre el portal y las instalaciones de la empresa, si ocurre un accidente, si ocurre alguna situación, pues es considerado accidente de trabajo. ¿Listo? También se considera el que ocurre bajo el ejercicio de la función sindical. Entonces, las empresas que tienen o que tienen estos grupos sindicalizados, personas que trabajan en pro del bienestar y de las actividades de la empresa para poder garantizar de pronto algunas situaciones de beneficio para los trabajadores, tienen un derecho que es el derecho a esa función sindical y hacer una serie de actividades. ¿Listo? Eso pues es un procedimiento interno que tienen las empresas. Digamos que es un permiso que ellos tramitan, las personas sindicalizadas, ante la empresa para asistir a sus juntas, para asistir a reuniones, para asistir a las marchas. Entonces, cuando la empresa le suministre ese permiso, le facilite ese permiso para hacer esa actividad de función sindical, se puede considerar accidente de trabajo.
¿Listo? De acuerdo a la definición de la norma. De igual forma, el accidente de trabajo es el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. ¿Listo? Que es muy importante estas situaciones porque pues generan bastantes lesiones el tema recreativo deportivo. ¿Listo? O inclusive el cultural. Eh, y es cuando la empresa facilita esas actividades eh, que tienen que ver con bienestar de las personas. Entonces, digamos que podemos programar un juego de un partido de fútbol, un partido de baloncesto, de voleibol, pero si pues, las personas se nos accidentan, de alguna manera sufren alguna lesión desarrollando esa actividad, es considerado accidente de trabajo, ¿listo? Porque está autorizado por la empresa. Muy diferente la persona, pues obviamente que se accidenta un fin de semana que va a jugar su partido de fútbol y ya, listo, eso entraría como un origen común, igual pues afecta el ausentismo en la empresa, pero no se consideraría accidente de trabajo porque la persona no está en representación de la empresa, a menos que así lo haya permitido la dirección de la empresa, ¿no? Diga, bueno, vaya y juegue ese partido de fútbol en nombre de la empresa, tome la camiseta y nosotros patrocinamos esto, ¿listo? Digamos que ahí tienen que tener en cuenta que vamos a necesitar a un experto que nos oriente sobre la situación del accidente, que definamos de acuerdo a la norma si es o no accidente de trabajo y si se considera o no una situación grave. ¿Listo? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Invitados nuevamente a revisar la norma, a estudiarla con juicio y poder garantizar que tenemos una definición clara de esos accidentes cuando ocurren en las empresas. ¿Listo? Ahora, nuevamente, el accidente de trabajo es un suceso repentino que viene por causa en ocasión del trabajo que genera daños a la salud o una perturbación funcional, orgánica, psiquiátrica o la muerte del trabajador. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los casi accidentes, ¿por qué tenemos que medirlos? Ellos nos permiten tener un dato de cuánto estoy propenso a que me ocurra una situación con lesión. ¿Listo? Ese casi me caigo, ese casi me pego, ese casi ocurre la situación, nos va dando información sobre esas situaciones o esas condiciones de riesgo en las empresas. ¿Listo? Entonces, generalmente el casi me caigo es porque iba pasando por un pasillo y me resbalé, pero no me pasó nada. Iba pasando por no sé, por una parte de la empresa, una bodega, y hay una teja que está suelta, ¿sí? Cualquier situación que pueda presentarse, ese casi sin lesión, ¿listo? Va sumando, va sumando, va sumando, hasta que por fin, si no actuamos, nos va a generar una lesión. Si hay 100 personas que están pasando por ese pasillo y está resbaloso, pues de esas 100 personas existe la probabilidad de que una se caiga y sufra una lesión. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta ambos conceptos, ¿no? El incidente y el accidente. Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué se recomienda? En ese incidente investigamos, ¿listo? Vemos si hay una situación que haya generado una lesión. Si genera la lesión, pues ya se considera accidente de trabajo y debemos sí o sí reportarlo ante la administradora de riesgos laborales, hacer la respectiva investigación y tomar acciones sobre esas causas básicas e inmediatas que se están presentando. ¿Listo? Ahora, eh, dentro de esta imagen vemos una situación, ¿no? Hay una cáscara de una fruta en el piso, la persona casi la pisa, ¿sí? O la pisó y se resbaló un poquito, pero no se cayó, no le generó lesión. ¿Listo? El accidente ocurre cuando ya pisó esto, se cae y le genera una herida, una fractura o una situación que le genere daño a su cuerpo. ¿Listo? Entonces, la causa inmediata, ¿cuál es? Pues obviamente tener esa cáscara en el piso. Ahora, cuando yo hago la investigación, veo, oiga, hay una cáscara en el piso, ¿por qué hay cáscara en el piso? Ah, no, es que no tenemos canecas, o porque no depositaron la cáscara en la caneca, ¿sí? O porque tenemos problemas de orden y aseo. Entonces, todos esos porqués, ya lo vamos a ver en metodologías, tenemos que empezar a hacer ese análisis causal y poder identificar por qué esta cáscara está aquí en el piso y las personas están pasando por él. ¿Listo? Entonces, para tener claro, un incidente y un accidente, nuevamente el incidente no genera lesiones, el accidente es el que genera lesiones, ¿vale? Entonces, la
Resolución 1401 nos dice que el accidente grave es el que trae como consecuencia es una situación que afecta de manera significativa el cuerpo o al trabajador. ¿Listo? Hablamos de amputaciones de cualquier parte o segmento corporal. Hablamos de fracturas de huesos largos. Hablamos de traumas craneoencefálicos. Ese golpe que se cae la persona y pierde el conocimiento es un trauma craneoencefálico y tenemos que investigarlo como un accidente grave. A pesar de que digan, ah, no, es que perdió el conocimiento un minuto, 30 segundos, no importa. Perdió el conocimiento y se llama trauma craneoencefálico y hay que hacer investigación como accidente grave. Las quemaduras de segundo o tercer grado, ¿listo? Una quemadura de primer grado pues no tiene una gravedad significativa. Sí hay que analizar obviamente el tema de los químicos o los productos que estén utilizando, que estén generando esas quemaduras y pues hacer la investigación correspondiente, tomar las acciones necesarias para poder controlar ese riesgo, porque puede generar una quemadura de segundo y tercer grado y eso ya es grave. ¿Listo? Las lesiones severas de la mano, como aplastamiento o quemaduras, las empresas que tienen maquinaria que pueda de pronto tener contacto con las manos de las personas y genere un aplastamiento, es una situación grave. ¿Listo? Lesiones graves de la columna vertebral, entonces aquellas personas que trabajan en alturas, que pronto se caen de algún sitio específico y tienen un trauma en la columna y pueden tener una desviación en la columna o pueden tener un aplastamiento en la columna, se considera como lesión grave. ¿Listo? Las lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, ¿sí? Las personas que trabajan de pronto con material particulado, que alguna esquirla, alguna partícula proyecte a su visión y le genere una lesión significativa en la agudeza visual, es grave. ¿Listo? Y lo que tenga que ver con el compromiso de la capacidad auditiva. ¿Listo? Entonces digamos que hay situaciones que pueden generar una situación de pérdida de capacidad auditiva. Ah, pero Jaime, ¿cómo es posible eso? Si la pérdida auditiva se considera como una enfermedad porque no se pierde inmediatamente. Les pongo un ejemplo. Hoy en día, o bueno, hoy que estamos lamentablemente reviviendo el tema de las bombas o de las situaciones de problemas a nivel de ciudad, con estas situaciones de orden público, si hay una persona trabajando cerca de eso y hay un estallido de una bomba y está muy cerca de eso y que por fortuna salga bien, pueda que tenga un compromiso de esa capacidad auditiva por el estallido de la bomba. ¿Listo? Entonces ahí lo podemos ver como un accidente de trabajo. ¿Perfecto? Entonces, hay muchas situaciones. Importante que identifiquemos todas esas situaciones de riesgo en nuestras empresas. ¿Sí? Identifiquemos en nuestra matriz qué riesgos, qué peligros tenemos. Ya tenemos, hay un video, más adelante vamos a ver ese video sobre investigación perdón, identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles. ¿Listo? Ya como lo vimos en nuestra programa de formación, esto lo vamos a ver en el mes de julio, ¿listo? Pero igual hay mucha metodología antes de hacerlo, hay mucha información al respecto que nos permiten ayudar a identificar esos peligros, valorar esos riesgos y determinar una serie de controles para evitar que las situaciones que se presenten en nuestras empresas sean bajo una condición de gravedad. ¿Listo? Eh, Aquí pues es importante aclarar que bueno, el control de los riesgos, a pesar de que tengamos todos los controles necesarios, siempre hay una situación latente que pueda presentar riesgos para las personas, ¿sí? Para nuestras empresas. ¿Qué es importante? Pues que tengamos la mayor cantidad de controles establecidos y ejecutados. ¿Listo? Es muy importante eso. No solamente tenerlo en la matriz, sino también llegar a implementar esas acciones. ¿Listo? Que son acciones que van a permitir por lo menos atenuar ese peligro y evitar que la gravedad de las situaciones que se presenten sean muy altas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, no sé, riesgo de caídas, pues lo importante es que lo identifique en mi matriz de riesgos, establezca unos controles, tanto administrativos como de ingeniería, como cualquier otra situación, señalización, capacitación que pueda facilitar a las personas, a los trabajadores expuestos y evitar que si ocurre una situación que no está contemplada, podamos por lo menos
que el accidente no sea tan grave. ¿Listo? Al final del ejercicio, pues es la gravedad lo que nos importa de cierta manera porque genera daños a las personas. ¿Listo? Y obviamente eso también significa de alguna manera pérdidas para las empresas y más cuando hay unas situaciones ya mortales o temas, digamos que más complejos. ¿Listo? Importante nuevamente entonces referir, mantener actualizada la matriz de riesgos, saber qué riesgos son los que tenemos con mayor prioridad, tomar controles sobre ellos y permitir obviamente que se implementen, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del aportante de acuerdo a la resolución 1401? ¿Listo? Cuando ocurre el accidente de trabajo. Esta resolución es muy específica para investigación de accidentes de trabajo. ¿Listo? ¿Cuáles son esas obligaciones de nuestras empresas, que son los aportantes? ¿Listo? Lo primero es conformar el equipo investigador de los incidentes y los accidentes. Pues conformamos un grupo de personas. Ese grupo de personas tiene que estar conformado pues, por el trabajador, por el supervisor, por los comités de seguridad y salud en el trabajo o el vigía. Y pues digamos que puede ser un asesor externo, puede ser una persona encargada del sistema de gestión en la empresa que cuente con licencia para poder investigar accidentes de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer una vez ocurre el accidente. ¿Vale? Lo segundo es investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través de ese equipo investigador. ¿Listo? Tenemos 15 días para poder generar la investigación. Entonces, esa es una obligación y está ahí en la resolución. ¿Vale? Adoptar una metodología y un formato para investigar los accidentes que contengan como mínimo los lineamientos establecidos en la resolución, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos. ¿Qué dice o qué podemos interpretar aquí? Hay que adoptar la metodología, ¿sí? Hay que decir, cuando ocurre un accidente, conformamos el equipo investigador, tenemos unos días, hacemos el análisis de causas, hacemos las entrevistas, tomamos el registro fotográfico, diligenciamos el formato que debe estar dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tomamos unas acciones al respecto. ¿Listo? Puede que, y muchas ARLs, de hecho casi todas, tienen un formato establecido, nos lo facilitan a las empresas cuando ocurre el accidente como tal. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Que identifiquemos si la lesión de ese accidente se puede catalogar como grave. ¿Vale? Si es grave, obligatoriamente tenemos que utilizar el formato que nos da la ARL. ¿Listo? Cuando es un accidente normal, un incidente, podemos utilizar el de la empresa, brindamos la información que sea relevante, analizamos las causas, tomamos las acciones y lo dejamos documentado, ¿vale? Caso contrario, cuando es un accidente grave o mortal, tenemos que utilizar el formato obligatoriamente de la ARL, ¿sí? Para hacer el reporte, para hacer todo el tema de investigación y entregar esa información a la ARL. Aquí es importante también saber que los accidentes se reportan a la EPS y a la ARL. ¿Listo? Entonces, señores aportantes, señores empleadores, si ocurre un accidente de trabajo en su empresa, tienen 15 días para hacer la investigación y reportarlo a la respectiva ARL y a la EPS. ¿Listo? ¿Qué otra obligación? Registrar de forma veraz y objetiva toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente. Aquí es muy importante y debe ser muy claro eso. El proceso de investigación de accidentes lo que busca es identificar esas causas básicas inmediatas y tomar acciones al respecto. ¿Listo? Lamentablemente, en los procesos de investigación se han visto es que buscamos culpables, ¿sí? Y generalmente el ser humano siempre busca la culpabilidad de otro para poder decir o zafarse de alguna manera de esa responsabilidad. ¿Listo? La resolución no nos habla de responsabilidades más que de las obligaciones que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Aquí no dice, no, es que si el trabajador tiene la culpa, pasa esto. Si el empleador tiene la culpa, pasa esto. ¿No? Las normas ya están hechas para eh, identificar y esos son procesos ya en el derecho penal que se maneja. ¿Listo? Aquí no. Aquí dentro de los sistemas de gestión estamos buscando mejorar cada día el sistema de gestión. ¿Listo? Las desviaciones, que pueden ser los accidentes de trabajo que ocurren, nos van a permitir tener información veraz sobre lo que está pasando en nuestras empresas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo si no estoy estableciendo unos controles o no estoy implementando los controles? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Entonces, veamos de forma veraz y objetiva
¿Qué es lo que me está llevando a la ocurrencia de ese accidente? ¿Listo? Y controlémoslo. Ah, no, es que los elementos de protección personal, eso es culpa del empleador. Y después el empleador dice, no, es que yo lo entregué, pero es que el trabajador no lo utilizaba, entonces es culpa del trabajador. Ya, les digo, en este espacio que tenemos, no busquemos el culpable en una investigación de accidentes. Señores, equipo investigador, no hay que buscar el culpable, hay que buscar son soluciones a la situación que se está presentando. Que si buscamos culpables, entonces ningún trabajador utiliza elementos de protección y ningún empleador entrega elementos de protección. Entonces no estamos haciendo nada por los accidentes y no estamos garantizando una gestión de los riesgos, que es lo que se busca dentro de todo el esquema y todo el sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, dado esto, los invito a que en esa investigación seamos veraces y objetivos en la información que estamos entregando. ¿Listo? La siguiente es implementar las medidas o acciones correctivas que se recomienden desde el equipo investigador o inclusive desde la misma ARL. ¿Listo? Que generan o puede ir la ARL a hacer o ir a hacer una investigación también del accidente cuando ocurre. ¿Listo? Entonces ellos nos van a entregar unas medidas y unas acciones correctivas. El equipo investigador nos entrega lo mismo. ¿Listo? Esas medidas correctivas las tenemos que implementar en la empresa y vamos a tener unos tiempos para hacerlo. ¿Listo? Obviamente con los recursos de la empresa, si son temas de ingeniería o son temas administrativos, pues ya depende de los recursos con los que cuente la empresa, pero sí hay que darles una relevancia y una importancia y deben ser implementados. ¿Listo? Otra obligación, entonces ya proveer esos recursos, elementos, bienes necesarios para implementar las medidas correctivas. Entonces, señor empleador, ocurre un accidente de trabajo, se hace la investigación, analizamos las causas básicas inmediatas, tomamos unas medidas de acción y tendremos que destinar los recursos necesarios para poder controlar ese riesgo. ¿Listo? Controlar la situación. Y es muy importante que lo hagamos porque ahí sí viene el tema penal y nos va a decir, oiga, usted hizo aquí la investigación del accidente, pero no implementó las medidas. Y no se le ha accidentado a una persona, sino que se le han accidentado 5 personas. Entonces, el juez penal ahí sí nos va a decir, es culpa del empleador. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa situación porque es lo que pasa en la vida real. ¿Listo? Es lo que está pasando en las empresas. Estamos haciendo investigaciones, estamos identificando, documentando de cierta manera unas medidas, pero no estamos implementándolas. ¿Listo? Y es usted, señor empleador, el que está llamado a hacerlo porque si no, hay un principio constitucional que es el de la buena fe. ¿Listo? Y la buena fe nace a partir de una identificación clara de los riesgos, que usted sea muy objetivo con su sistema de gestión, que esos compromisos que usted tiene dentro de su política de seguridad y salud en el trabajo se cumplan. Entonces el llamado es a que hagamos ese ejercicio de hacer bien las cosas, hacer bien esa implementación del sistema de gestión y estemos comprometidos con eso. ¿Listo? Porque, pues al final de cuentas, nosotros los empleadores somos los que vamos a tener que rendir cuentas cuando ocurra el accidente. ¿Listo? Listo. Obligaciones. Otras obligaciones de los aportantes. Implementar el registro de seguimiento realizado a las acciones ejecutadas. Entonces, ocurre el accidente, tenemos unas acciones y tenemos un registro por allá en el sistema de gestión sobre acciones correctivas y preventivas, donde vamos a identificar esas acciones y vamos a tomar un control mensual o semanal o quincenal, depende como usted quiera manejarlo, de esas acciones. Entonces, en la investigación del accidente dijimos que íbamos a comprar elementos de protección personal. ¿Los compramos? ¿No los compramos? ¿Nos faltan? ¿No nos faltan? Hacemos ese seguimiento. ¿Listo? Que vamos a hacer una capacitación. ¿Listo? ¿La hicimos? ¿No la hicimos? Este es el proceso del registro que lo vamos a tener. Establecer y calcular indicadores de control, seguimiento del impacto de las acciones. Entonces, pues, dentro de esas acciones que establecimos, vamos a decir, cumplimos, no sé, de 10 cumplimos 8, eso es un 80%. De 10 cumplimos 2, es un 20%. Ya cada uno analiza si ese porcentaje o ese promedio de cumplimiento le está garantizando la reducción de la accidentalidad en sus empresas. Remitir a la administradora de riesgos laborales los informes de investigación de los accidentes mortales y los graves. Entonces, en esos 15 días que tenemos para presentar, vamos a remitir a esas administradoras de riesgos y al Ministerio del Trabajo, ya está la aclaración dentro de la normatividad, esas investigaciones. ¿Listo?
Llevar los archivos de las investigaciones, las pruebas de los correctivos y estar a disposición del Ministerio de Trabajo y a las autoridades. ¿Listo? Entonces, cuando ocurran los accidentes, que esperamos no ocurran, que pues es parte de la prevención, pero igual cuando ocurran debemos tener un archivo documentado de esas acciones que tomamos a partir de la generación de un accidente de trabajo. El reporte, el famoso FURAT, que nos lo entrega la administradora de riesgos laborales, el formato o la investigación del accidente de trabajo firmado por todo el equipo investigador, las acciones correctivas, ese registro de acciones y la implementación correspondiente. Vemos que cada empresa lo organiza de acuerdo a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero sí es importante mantener ese archivo. ¿Y cuánto nos dice el archivo que debe mantenerse de acuerdo al decreto único reglamentario 1072? 20 años. ¿Listo? Entonces, con esta parte pues terminemos el tema de las obligaciones de los aportantes, que son los empleadores. ¿Listo? Aquí me vuelvo un poquito. Si tienen dudas en cuanto a este proceso, pues teniendo en cuenta que esta formación es virtual, nuestro canal de YouTube está habilitado para que hagan los comentarios correspondientes y lo iremos solucionando a medida que ustedes vayan participando. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el equipo investigador? ¿Sí? Vamos a conformar un equipo de todos esos accidentes e incidentes y debe estar conformado como mínimo, como les dije anteriormente, el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado, un representante del COPAS o el vigía y el encargado del desarrollo del programa o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando la importante no tenga esa estructura, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin. Pues hay que capacitar. Los invito a que participen de estas serie de capacitaciones para poder capacitar a nuestro personal. ¿Listo? Recuerden que por nuestra parte es gratuito y pueden participar. Las administradoras de riesgos laborales también facilitan esta serie de capacitaciones. Entonces, digamos que tenemos herramientas para poder formar a nuestras personas y conformar nuestro comité o nuestro equipo investigador. ¿Listo? Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, debe participar una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Propio o contratado por la empresa. Y pues todo el personal encargado de las normas, de los procesos y del mantenimiento de las empresas. Esa es la definición dentro de la resolución. ¿Por qué no le cambié aquí? Pues este tema de copaso, vigía ocupacional, licencia en salud ocupacional, sí son conceptos que ya vienen, digamos que derogados, porque ahora se utiliza el término seguridad y salud en el trabajo. Pero, pues en esta presentación, como la definición la tomamos directamente de la norma, pues no hacemos ajustes al respecto, sino que hacemos la aclaración, como les digo, que ya no se utilicen, sino por el término de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el proceso en la investigación del accidente de trabajo? Lo primero es que tengamos claro el concepto de accidente de trabajo. ¿Listo? Ya con esta capacitación, pues estamos definiendo ese accidente de trabajo. Luego, veamos si es un accidente grave o un accidente normal. ¿Listo? Si es un accidente grave, entonces vamos a tener que hacer una serie de acciones. ¿Listo? Pero entonces lo primero es identificar qué es el accidente. Si no sabemos, si tenemos dudas al respecto, pues nos dice el proceso, recibe asesoría. ¿Listo? Les consultamos a nuestro equipo de abogados, consultamos a la persona que tengamos de seguridad y salud en el trabajo y definimos este tema de asesoría aquí. Ya tenemos la asesoría, listo. Conformemos un equipo investigador. ¿Por quién está conformado? Pues por las personas que vimos anteriormente, ¿no? El jefe inmediato, el representante del COPASO, el vigía, el encargado del programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador en lo posible. ¿Listo? Ese es el equipo investigador, lo conformamos. ¿Listo? Hacemos una capacitación de esas personas que pueden participar de estas, como les digo, o con la ARL. Ahora, ¿qué pasa? Ocurren los accidentes, que no sería lo más sano para las empresas, pero ocurre, listo. Entonces digamos que ocurrió, listo. Identificamos, ¿fue fatal? Sí, esperamos que no, listo. Entonces, si no fue fatal, entonces vamos a realizar la investigación en el formato adoptado por la empresa. ¿Listo? Aquí podemos decir que es fatal o mortal, o grave, perdón. Si no es grave, pues adoptamos el formato de la empresa, ya con el equipo investigador, hacemos todo el proceso de investigación, implementamos las acciones o las recomendaciones, hacemos seguimiento a esas recomendaciones,
observamos si se cumplieron o no con un tiempo prudencial. Esto no es solamente hacer la investigación del accidente, sino hacer también o garantizar que el proceso se cumpla. ¿Listo? No solamente que se reúna el comité investigador o el equipo investigador y ya cumplimos, entregamos la investigación en 15 días y chao. No, hay que reunirnos con una frecuencia y definir si esas acciones fueron implementadas. ¿Listo? Si sí fueron implementadas, pues seguir con acciones preventivas, seguir identificando, seguir haciendo inspecciones, seguir garantizando las condiciones en la empresa que eviten que ocurran nuevamente las lesiones. ¿Listo? Ahora, si el accidente fue mortal o grave, tenemos que reportar en el formato establecido por la ARL. ¿Listo? Señores ARL, présteme su formato y yo hago la investigación con mi equipo. ¿Listo? Se implementan o se desarrollan todo el análisis de causas, se implementan esas acciones, esas recomendaciones, se hace seguimiento igual, de acuerdo a las fechas que hayan establecido ustedes para implementar las acciones, pues hacemos seguimiento. ¿Se implementaron? ¿Sí o no? Entonces, si no se implementaron, volvemos a hacer seguimiento y volvemos a revisar el por qué está pasando eso. Y si no, entonces hay que establecer un proceso. Bueno, ya de hecho la investigación del accidente grave anteriormente no se tenía que reportar al ministerio. Hoy en día hay que reportarlo al ministerio. ¿Listo? Y pues el Ministerio de Trabajo también va a hacer seguimiento a nuestra empresa y va a hacer, ellos sí nos van a garantizar que cumplamos con esos compromisos que tenemos de medidas correctivas. ¿Listo? Esto de nexos causales, ya todo lo que tiene que ver con la relación causa y efecto en cuanto al accidente de trabajo, pues no lo vamos a ver por efectos de tiempo. ¿Listo? Esta administración es una teoría de Heinrich que nos dice que las causas, hay una falta de control, ¿sí? Definitivamente los accidentes pasan por faltas de controles y como les decía antes, en la identificación de peligros y valoración de riesgos se determinan unos controles, ¿listo? Pero si esos controles no se implementan, pues vemos que es un problema de administración, ¿sí? Tenemos la matriz de riesgos muy bonita, muy chévere, muy presentable, con colores chéveres, pero no estamos cumpliendo con esa matriz, ¿vale? Entonces es una falta de administración y eso nos genera una falta de control. Y es un efecto dominó que se presenta. Y veámoslo aquí gráficamente. Entonces, tenemos esa falta de control. Ah, no, pues ahí está la matriz, no hemos implementado nada, ¿vale? Entonces llegan los problemas reales que son esas causas básicas. Está la cascarita en el piso, está el piso húmedo siempre, está la teja que se mueve allá con el viento, pero no, eso no le prestemos atención que no pasa nada. ¿Listo? Esos son los problemas reales. Ya cuando tenemos una causa inmediata, que de las 100 personas que pasaron ahí por el piso húmedo, una se cayó. ¿Listo? Ya están los síntomas. Ya estamos viendo que se están configurando esas causas inmediatas. ¿Listo? Después viene el incidente. Pues ya ocurre el evento. ¿Listo? Ya generó la lesión. Y esa lesión nos genera pérdida. Eso que puede ser pérdida para las personas, para la propiedad, para los procesos, dependiendo de la gravedad del evento. ¿Listo? Estamos haciendo un ejemplo con una cáscara o un piso húmedo. Pero pueden ser muchas las causas básicas, muchas las inmediatas, muchos los controles que tenemos acá. Entonces vean que es un efecto dominó completo desde tener el control y generar una pérdida. ¿Listo? Y esa es la teoría del señor Heinrich desde 1931. Entonces digamos que no es nuevo. Esto lleva tiempo y nosotros en las empresas sabemos que hay situaciones que se pueden presentar y pueden desencadenar situaciones graves. La invitación es a que tratemos de definir esos controles y establecer los que los que correspondan a nuestra empresa para garantizar que no hayan daños a las personas. ¿Listo? Entonces rápidamente vamos a ver por efectos de tiempo. Como les decía, la NTC 3701 nos dice, digamos que toda la guía de clasificación registra estadística de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ahí vamos a encontrar toda la información necesaria, las causas básicas, las inmediatas, una lista completa de las lesiones que se pueden presentar. Y es una norma que utilizamos, de hecho, en las investigaciones de accidentes de trabajo. ¿Listo? Y ahí vamos a partir de esa norma.
¿Qué metodologías existen? Muchas metodologías para análisis de causas. ¿Listo? Una de ellas, la principal, es el árbol de causas. Pues el árbol de causas lo que nos dice es, identifique gráficamente aquí cuál es su problema central, o sea, ¿qué ocurrió? Eso va en el tronco. Ah, ocurrió un accidente, se cayó una persona y generó una lesión. ¿Listo? ¿Qué efectos tuvo? Pues generó una lesión, generó una pérdida en la propiedad, generó una desviación en un proceso. ¿Listo? Esos son los efectos de ese problema. Y aquí en la raíz, pues vamos a ver cuáles son las causas. Entonces veamos esas causas, comportamientos, acciones, condiciones. Y los documentamos aquí, como les digo, esto nos muestra de manera gráfica esa identificación que hemos hecho de causas básicas inmediatas de acuerdo a la NTC 3701. ¿Listo? ¿Qué otra metodología existe? Pues los 5W y las 2H. ¿Sí? También estos 5W pues es por el efecto de el inglés en estas palabras. Y también nos dice, es como lleve una serie de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién se accidentó? ¿Quién se afectó? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuánto va a costar? Esto es el cómo y el cuánto. Y digamos que es una metodología también que se muestra gráficamente. Hay otra metodología que es la espina de pescado. Básicamente nos habla de tener una serie de, digamos que identificados unos conceptos aquí, el proceso, productos a las materias primas, los trabajadores, los lugares de trabajo o el ambiente de trabajo y el equipo, ¿sí? Los equipos que utilizamos. Entonces, dentro de estas espinas que se ven aquí, que se desglosan, pues vamos a identificar de acuerdo a la 3701 esas causas básicas inmediatas que llevaron a la ocurrencia de una situación específica. ¿Listo? ¿Qué es importante? Después de, bueno, utilizar estas metodologías podemos hablar con nuestros administradores de riesgos laborales, con nuestros asesores externos o con nuestro profesional en seguridad y salud del trabajo en la empresa para que profundicemos un poco sobre estas metodologías y cuál es la que se ajusta mejor a los procesos de la empresa. ¿Listo? Y también esto lo define el equipo investigador. Entonces, con cuál pueden trabajar de manera más fácil, con cuál pueden trabajar de una manera más oportuna y que nos permita visualizar de cierta manera las situaciones de riesgo que se están presentando en la empresa. ¿Listo? El equipo investigador pues debe tener unos principios, ¿no? Esos principios pues no están establecidos en la norma, pero digamos que son inherentes al mismo proceso que desarrolla. El respeto, la confidencialidad, la veracidad, la objetividad, la imparcialidad en la decisión. ¿Listo? Es muy importante que las personas que participen en el equipo investigador, como lo decía antes, no es buscar el culpable, ¿sí? No es señalar con el dedo a las personas, sino que mantengamos dentro de un ambiente de respeto, de confidencialidad, de veracidad de la información, de objetividad y de imparcialidad el evento presentado. ¿Listo? Eso ocurrió ese evento, veamos qué fue lo que pasó y analicémoslo de una manera que permita garantizar estos principios del investigador. ¿Listo? ¿Qué habilidades debo desarrollar en el investigador? Pues identificar los peligros y riesgos, ¿no? Es una persona que tiene una visión amplia, un panorama general de la empresa y dice, esto puede tener esta situación de peligro, esta situación de riesgo. ¿Listo? Que sea una persona organizada, que sea una persona que escuche, porque en los procesos de investigación tenemos que hacer entrevistas a personas, a los testigos, y si no tenemos esa capacidad de escucha activa, pues no vamos a escuchar lo que nos dicen las personas. ¿Listo? Muchas veces entra la persona a investigar y llega a reconocer una situación, ¿sí? Pero muchas veces se nos olvida escuchar a la persona que estaba ahí porque creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Pues no lo sabemos todo, lo sabemos porque nos cuentan y cuando nos cuentan tenemos que escuchar, tener esa escucha activa. Tener una comunicación verbal y escrita adecuada, ¿sí? Obviamente no vamos a poner, digamos que palabras que se malinterpreten de alguna manera por grosería o por mofa o por cualquier otra situación en una investigación de un accidente. Tiene que ser muy objetivo, muy imparcial la comunicación que se maneje. ¿Listo? Tiene que ser una persona deductiva, ¿sí? Una persona que permita revisar esos riesgos y deduzca que ocurrió una situación sin señalar o culpar a las personas.
tiene que tener atención de detalle y la interacción con las otras personas. ¿Sí? Sencillamente tiene que tener una comunicación asertiva. ¿Listo? Finalmente, entonces, esos principios y conclusiones. ¿Qué va a pasar? Toda la investigación, todas esas investigaciones de trabajo, investigaciones de accidentes de trabajo, nos deben contestar 6 preguntas y esto es de acuerdo al manual de la OIT. ¿Listo? ¿Quién resultó herido? ¿Su salud fue afectada o estuvo implicado en el suceso que se investiga? Esa es la primera. El quién. ¿Listo? Y eso lo hacemos dentro del formulario de investigación ya en la parte de identificación del trabajador. ¿Listo? ¿Dónde ocurrió el accidente? Pues dentro de las instalaciones de la empresa, por fuera de las instalaciones de la empresa, en un lugar específico de la empresa, muy bien detallado y pues los formatos de investigación de accidentes nos permiten saber el dónde ocurrió. ¿Listo? ¿Cuándo ocurrió el accidente? Cuando más allá para la entrega de la fecha es saber en qué periodo se está presentando. Entonces, hay estudios en empresas que dicen que hay unos periodos específicos donde la gente más se accidenta. ¿Sí? Después, eso nos sirve para saber cuándo. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Entonces, hay que llegar allá. ¿Qué sucedió? No cuando ocurre el accidente, sino en el momento del accidente. ¿Listo? ¿Cuáles son esas causas básicas o esas causas inmediatas que generaron la situación de riesgo y que generó el accidente y con la que se presentaron los accidentes de trabajo? ¿Sí? El cómo ocurrió el accidente. Pues aquí no es escribir, oiga, es que ocurrió porque la persona estaba, no sé, no estaba motivada para trabajar y por eso se cayó. No. Veamos dentro de esos factores personales, esos factores de trabajo, el por qué hay una situación donde la persona no esté motivada para trabajar. ¿Sí? Entonces ese cómo es decir, venga, hay unas situaciones ahí personales o laborales y ocurre por esto. ¿Sí? Ese cómo se desenvuelve toda la situación para que ocurra el accidente. ¿Listo? Y finalmente el por qué ocurrió el accidente. Pues, porque no habían controles, porque no había algo, porque faltaba esto, porque pasó esto. Eso lo definimos de acuerdo a NTC 3701 y en ese análisis de causas. ¿Listo? Aquí es importante que podamos utilizar esa metodología de los 5 porqués. ¿Sí? Preguntemos el por qué ocurre una situación y por qué esa situación ocurre y por qué esa otra segunda situación ocurre. ¿Listo? Esas son metodologías que utilizamos en las investigaciones de accidente de trabajo. ¿Listo? Esto, como les digo, son los principios las conclusiones que nos da el manual de la OIT en cuanto a investigación de accidentes de trabajo. Entonces, ¿quién, dónde, cuándo, qué, cómo y por qué ocurren los accidentes? ¿Listo? Finalmente, pues este es un proceso de formación. Amigo Ginás, muchos lo conocen, nos deja un mensaje muy especial en estos procesos de formación y es que estamos generando conocimiento, estamos generando contenido, tenemos la información y lamentablemente no la ponemos en práctica. Y pues aquí les dejo esta frase célebre del hombre, que la escuela nos enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos baúles llenos o repletos de contenidos, pero vacíos de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. Ahora, la invitación de nosotros es, apliquemos este conocimiento a la realidad de nuestras empresas. Revisemos qué está pasando en nuestras empresas, identifiquemos esos riesgos en nuestras empresas, garanticemos que están bien valorados dentro de la metodología que se utiliza y que los controles que sean establecidos en esa matriz de riesgos los empecemos a implementar. ¿Sí? Es importante que los implementemos, es importante trabajar en prevención de los riesgos. ¿Listo? Si una empresa está comprometida con la seguridad y la salud en el trabajo, va a prevenir esas situaciones de riesgo y por ende va a generar menos accidentes de trabajo. ¿Sí? De hecho, nulos. Pero hay que saber que tenemos que cumplir con esto. ¿Listo? Tenemos que cumplir con esa matriz de riesgos, con esos controles y a medida que cumplamos esos controles, pues vamos a evitar situaciones de riesgo que afecten la salud o la seguridad de las personas. ¿Listo? De nuestra parte, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra empresa, a nuestra familia. Ya saben, en el cajón de los comentarios nos pueden dejar ahí todas sus dudas, todas sus inquietudes, la retroalimentación.
también, si consideran que hay alguna situación que podemos mejorar, alguna información que hizo falta, con mucho gusto estamos atentos a recibirla. Y nuevamente la invitación a que trabajemos por la prevención de los riesgos. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad.